¿Qué onda, mi gente? Antes de arrancar con esta historia que les va a calar hasta los huesos, quiero pedirles un favorzote. Comenten aquí abajo de qué ciudad y país nos están echando ojo. Vamos a leer cada comentario y la próxima historia que escribamos será un homenaje para alguien de los lugares que nos mencionen. Échenle ganas y gracias por el apoyo, raza. Ahora sí, pónganse cómodos y agárrense fuerte del volante. El olor a diésel y a soledad era el perfume que me había acompañado durante los últimos 30 años de mi vida. Me llamo Javier, aunque en el gremio me conocen como el zorro del asfalto, un apodo que me gané por saber colarme por las rutas más cabronas de México sin un solo rasguño, o al menos, así era hasta esa noche. Mi fiel compañero, mi tractocamión Kenworth W900, al que bauticé como El Valiente, roncaba con la potencia de una bestia mitológica bajo mi control. Sus cromados, aunque opacados por el polvo del camino, todavía reflejaban los últimos destellos anaranjados de un sol que se moría en el horizonte de Sonora. Nos dirigíamos hacia el norte, hacia la frontera, con una carga de aguacates que valía más que mi propia vida, o eso decían los papeles. Para mí, lo único de valor dentro de esa cabina era la fotografía gastada de mi Elena, pegada con cinta adhesiva al tablero. Sus ojos seguían sonriéndome, ignorantes del vacío que su partida había dejado en mi alma hacía ya 5 años. Un cáncer, esa pinche enfermedad silenciosa y traicionera, se la había llevado. Desde entonces, la carretera no era solo mi trabajo, era mi refugio, mi escape, el único lugar donde el rugido del motor podía ahogar el eco de mis recuerdos. Esa noche, el camino era la carretera Federal 2, la que atraviesa el desierto y te lleva hasta La Rumorosa, en Baja California. Un tramo legendario, famoso tanto por sus curvas de pesadilla como por las historias que se cuentan en las paradas de camiones. Historias de fantasmas, de traileros que perdieron el control y cuyas almas, dicen, siguen penando en el asfalto, advirtiendo a otros del peligro. Yo nunca fui un hombre de supersticiones. Para mí, los únicos fantasmas eran los que uno cargaba por dentro. El mío, el de Elena, y el de la relación rota con mi hija, Sofía. Desde que su madre murió, cada llamada era una batalla. Ella me culpaba por no haber estado, por haberme refugiado en el camión en lugar de en sus brazos. Y en el fondo, yo sabía que tenía razón. Pero el dolor era una bestia demasiado grande para enfrentarla en la quietud de una casa vacía. Necesitaba el movimiento, la distancia, la ilusión de que podía dejarlo todo atrás, a cientos de kilómetros por hora. La noche cayó como un telón de terciopelo negro, sin estrellas, pesado y denso. El desierto se transformó en un abismo de oscuridad a ambos lados de la carretera. Solo los ojos de El Valiente y la línea amarilla discontinua me guiaban. Puse un casete viejo de José Alfredo Jiménez. Su voz, rasposa y llena de sentimiento, era la banda sonora perfecta para mi melancolía. El rey cantaba, y yo me sentía de todo menos eso. Era un súbdito de mi propia tristeza, un prisionero en una celda de metal y ruedas. El aire acondicionado empezaba a fallar, como siempre, soltando un vaho tibio con olor a aceite quemado. Decidí bajar un poco la ventana. El aire del desierto entró de golpe, seco y extrañamente frío para esa época del año. Un frío que no era natural.
que se sentía como el aliento de algo muerto. Un escalofrío me recorrió la espalda, erizándome los vellos de los brazos. Sacudí la cabeza. Ya estás viejo, zorro, me dije a mí mismo. Demasiadas noches sin dormir bien. Le di un trago al café amargo y tibio del termo. Sabía a resignación. Fue entonces cuando las luces del tablero comenzaron a parpadear. Primero fue la radio, que se silenció de golpe, emitiendo solo una estática siseante. Luego, el indicador de la temperatura del motor se disparó al máximo, para luego caer a cero en un instante. Las agujas del velocímetro y del tacómetro bailaron una danza epiléptica antes de quedarse quietas. No me chingues ahora, valiente, mascullé, golpeando el tablero con la palma de la mano. Era un camión viejo, pero siempre había sido noble. Estas fallas eléctricas eran nuevas, extrañas. Miré por el espejo retrovisor. La negrura era total. No había luces de otros vehículos, ni delante ni detrás. Estaba solo en medio de la nada, en un tramo de la carretera que la gente llamaba el Espinazo del Diablo. Apagué la radio por completo y agucé el oído. Solo el motor. Pero incluso su rugido parecía diferente, más ahogado, como si la noche misma estuviera absorbiendo el sonido. Y entonces, en medio de ese silencio antinatural, lo escuché. Un susurro. Parecía venir del asiento del copiloto, donde solo había una hielera y un montón de mapas viejos. Sonaba como el viento colándose por una rendija, pero tenía una cadencia, una inflexión casi humana. Me reí, nervioso. Ya te estás volviendo loco, Javier. Pero el susurro persistió, y esta vez pude casi distinguir una palabra. Detente. Mi corazón dio un vuelco. Pisé el acelerador instintivamente, como si pudiera escapar de un sonido. El valiente respondió, ganando velocidad. Las luces parpadeantes se estabilizaron de repente. Todo volvió a la normalidad, tan rápido como había empezado. José Alfredo volvió a cantar, justo donde se había quedado. El indicador de temperatura marcaba niveles normales. Quizás solo fue un cortocircuito, un mal contacto. Sí, eso debía ser. Traté de calmarme, de regular mi respiración, pero la sensación de frío no se iba. Al contrario, se intensificó. Ahora sentía una presencia tangible en la cabina, un peso en el aire a mi lado. Era una sensación tan real que me atreví a mirar de reojo al asiento del copiloto. No había nada, por supuesto. Solo la hielera azul y los mapas. Pero no podía quitarme de encima la certeza de que no estaba solo. Era la misma sensación que tenía a veces en casa, en la oscuridad del cuarto que compartí con Elena, como si su ausencia se hubiera convertido en una entidad física. Decidí que necesitaba parar. Quizás en la próxima gasolinera, tomar un café de verdad, echarme agua en la cara, hablar con alguien, con quien fuera, para romper el hechizo de la soledad y la noche. Mientras pensaba en esto, una luz roja y azul inundó mi cabina, reflejándose en todos los cromados y espejos, creando un caleidoscopio de pánico. Una sirena cortó el aire, un chillido agudo y moderno que no encajaba con la desolación del entorno. Miré por el retrovisor. Una patrulla de la Policía Federal de Caminos estaba pegada a mi defensa trasera. No mames, dije en voz alta. ¿De dónde salió este güey? No lo había visto aproximarse. No había visto sus luces a la distancia.
Simplemente apareció. El oficial me hizo la señal para que me orillara. Con un suspiro de frustración, busqué un acotamiento seguro. ¿Exceso de velocidad? Probablemente. Había pisado el acelerador sin darme cuenta cuando me asusté. Maldita sea. Lo último que necesitaba era una multa. Con la lana tan apretada, sería un golpe duro. Detuve las 18 ruedas de El Valiente en el borde del desierto. El motor se quedó regulando, un gigante cansado y obediente. Apagué la música. El silencio volvió, esta vez roto por el sonido de una portezuela de auto cerrándose y el crujido de botas sobre la grava. Vi la silueta del oficial acercándose por el espejo lateral. Era alto, corpulento, su rostro oculto por la sombra del ala de su sombrero. Me preparé para el sermón y la mordida. Busqué mi cartera y la licencia, los papeles del camión. Todo en orden, como siempre. La ventanilla ya estaba medio abierta. El oficial se detuvo junto a ella, su figura bloqueando la poca luz que pudiera haber. No dijo nada durante un largo momento. Solo se quedó ahí, mirándome. El frío en la cabina se volvió glacial. Podía ver mi propio aliento condensándose en el aire. «Buenas noches, oficial. ¿Algún problema?», pregunté, tratando de sonar respetuoso y un poco sumiso. Era la mejor estrategia. El hombre se inclinó ligeramente. Su rostro seguía en la penumbra, pero pude ver unos ojos que parecían dos pozos de oscuridad. No reflejaban nada. Su voz, cuando finalmente habló, era monótona, sin inflexión, como la de una máquina. «Lo detuve por exceso de velocidad, señor. Iba usted hecho la madre». «Disculpe, oficial. La verdad es que me distraje un poco. No volverá a pasar», respondí, ofreciéndole mis documentos. El oficial no los tomó, ni siquiera los miró. Sus ojos oscuros seguían fijos en los míos. Hubo otro silencio, más largo y pesado que el anterior. El aire se sentía tan denso que costaba respirar. «El exceso de velocidad ya no es su principal problema», dijo el policía, su tono sin cambiar. «El problema es que usted no debería estar aquí». Fruncí el ceño. «¿Cómo dice?» «Voy para Mexicali, tengo mi ruta, mi carga». «No», me interrumpió, su voz cortante como el vidrio. «Usted no va a ningún lado». Según el reporte que acabamos de recibir, usted, Javier Morales, conductor del Kenworth, placas 45 AC 8T, recitó mis datos exactos sin mirar ningún papel. «Usted ya murió». Me quedé helado. Las palabras flotaron en el aire frío de la cabina. Absurdas, imposibles. Sentí una risa nerviosa subiendo por mi garganta, pero se ahogó antes de salir. ¿Qué chingados está diciendo? ¿Es una broma? Porque si es así, es de muy mal gusto, jefe. El oficial se enderezó, su silueta recortada contra la nada. «No es ninguna broma. Tuvimos un reporte. Un tractocamión volcado en el kilómetro 142 de esta misma carretera. Un incendio. El conductor murió calcinado. Su camión, su nombre». Hizo una pausa que duró una eternidad. «El accidente fue hace más de una hora. Así que dígame usted, ¿cómo es que lo detengo por exceso de velocidad si, según mis colegas, usted ya está muerto en el choque?» El mundo se detuvo. El rugido de El Valiente se convirtió en un zumbido lejano en mis oídos. Las palabras del oficial rebotaban dentro de mi cráneo, una y otra vez. Usted ya había muerto en el choque. Era imposible, una locura. Estaba aquí, sentado en mi cabina, sintiendo el cuero gastado del asiento.
el volante frío bajo mis manos sudorosas. Podía oler el diésel, el café rancio, el miedo. El miedo era muy real. Miré al oficial, buscando una señal, un parpadeo, algo que delatara la broma macabra. Pero su rostro era una máscara impasible, sus ojos dos agujeros negros que absorbían mi cordura. ¿Kilómetro 142? Eso está a unos 20 kilómetros más adelante. Logré articular, mi voz un hilo tembloroso. No he pasado por ahí. Mire, debe ser un error, una confusión. Quizás otro camión, otro. Javier Morales. Kenworth W900. Color rojo con franjas plateadas, apodado El Valiente. Recitó de nuevo, cada palabra un martillazo en mi cerebro. La descripción es exacta. La identificación la encontraron en una cartera de piel a medio quemar. Su cartera. Sentí un impulso primario, animal. Tenía que probar mi existencia. Me toqué la cara. La barba de 3 días raspó mis dedos. Me pellizqué el brazo con fuerza, esperando despertar de una pesadilla. El dolor fue agudo, real. «Estoy aquí, estoy vivo, carajo», grité, mi voz rompiéndose. «Tóqueme, vea que soy de carne y hueso». El oficial retrocedió un paso, un movimiento casi imperceptible. «No puedo hacer eso», dijo, su tono extrañamente hueco. «Mi trabajo es mantener el orden en esta carretera, y usted es una anomalía, una alteración del reporte». La lógica luchaba una batalla perdida contra el terror en mi mente. Un error. Tenía que ser un pinche error monumental. Tal vez me robaron la cartera en la última parada en Caborca. Sí, eso era. Algún malandro me la sacó, y por azares del destino, ese mismo cabrón se estrelló en un camión similar. Era una explicación rebuscada, casi fantástica, pero infinitamente más aceptable que la alternativa. «Mire, oficial, entiendo que tenga un reporte, pero los reportes pueden estar equivocados», argumenté, tratando de recuperar un ápice de control. «Tengo mi teléfono. Puedo llamar a mi hija, a mi patrón. Puedo demostrarle quién soy». «Su teléfono no tiene señal aquí», afirmó el policía, adelantándose a mi movimiento. «Nadie tiene señal en el Espinazo del Diablo». Es por eso que las almas se pierden tan fácil en este tramo. ¿Las almas? ¿De qué demonios estaba hablando? Este tipo no era un policía. Era un loco, o algo peor. El miedo empezó a ceder paso a una rabia fría y afilada. «Escuche, ya fue suficiente de esta pendejada», espeté, mi voz endureciéndose. «No sé qué juego se trae, pero yo me largo de aquí. Póngame la multa si quiere, pero no voy a quedarme a escuchar sus cuentos de fantasmas». Hice el amago de poner la primera velocidad. La mano del oficial se posó en el marco de la ventana. No me tocó, pero sentí una oleada de frío tan intensa que me hizo encogerme. Era un frío que dolía, que se metía en los huesos. «Le sugiero que no haga eso», dijo, su voz perdiendo su monotonía para adquirir un filo amenazante. «Si usted arranca, estará confirmando el reporte. Estará aceptando su condición». «¿Mi condición? ¿De qué habla?» «La de un eco, la de un alma en pena que se niega a cruzar». Los que mueren aquí de forma violenta, a veces no lo entienden. Siguen manejando, repitiendo su último viaje, una y otra vez, hasta que se desvanecen. Nosotros los vemos a veces, ráfagas de luz y metal, yendo a velocidades imposibles, porque ya no están atados a las leyes de la física, solo al recuerdo. Me quedé mirándolo, la boca seca. La historia del trailero fantasma, la leyenda que todos contaban. Pero no era una leyenda. Estaba ocurriendo. Me estaba ocurriendo a mí.
El susurro que escuché antes, detente, la presencia en la cabina, las fallas eléctricas, todo encajaba en una narrativa aterradora que mi mente se negaba a procesar. No, no podía ser. Era un truco, una alucinación provocada por el cansancio y el café. Usted no es real, susurré, más para convencerme a mí mismo que a él. Usted es el fantasma. El oficial soltó algo que podría haber sido una risa, un sonido seco y corto, como ramas rompiéndose. Todos somos algo en esta carretera, zorro del asfalto. Yo soy la autoridad, la regla, el punto final. Usted es la pregunta, la contradicción. Se enderezó y caminó lentamente de regreso a su patrulla, sus botas crujiendo con una regularidad hipnótica. La puerta se abrió y se cerró. Las luces rojas y azules se apagaron, sumergiéndome de nuevo en la oscuridad total. Por un momento, creí que se había ido, que todo había sido un mal sueño. Pero entonces, la radio de su patrulla cobró vida, y el sonido llegó nítido a través de la noche silenciosa, como si estuviera dentro de mi propia cabina. Era una voz de central, distorsionada por la estática, pero clara. Atención a todas las unidades en el sector de La Rumorosa. Se confirma la identidad del conductor fallecido en el kilómetro 142. Nombre, Javier Morales. Se recuperó identificación. Repito, se confirma el deceso. No hay sobrevivientes. El motor de la patrulla se encendió, un sonido gutural y potente, y sin encender las luces, se incorporó a la carretera y se alejó, desapareciendo en la negrura tan misteriosamente como había aparecido. Me quedé solo, completamente solo, con el eco de esa confirmación rebotando en el silencio. No hay sobrevivientes. Me tomó una eternidad moverme. Mis músculos estaban agarrotados, no por el frío de la cabina, sino por un terror primordial que me paralizaba desde la médula. Mi mente era un torbellino de negación, pánico y una confusión tan profunda que rayaba en la locura. ¿Estaba muerto? ¿Era yo un fantasma atrapado en mi propio camión? La idea era tan absurda, tan contraria a toda lógica y experiencia, que una parte de mí quería reírse a carcajadas de lo ridículo de la situación. Pero el miedo era más fuerte. El frío en la cabina, la voz del oficial, la transmisión de radio, eran demasiado reales para ser descartados como una simple alucinación. Con un esfuerzo titánico, levanté la mano y la miré. Se veía sólida, real, las venas, las arrugas, la mugre bajo las uñas. Era mi mano. Pero, ¿y si solo era un recuerdo? Una impresión residual de lo que fui. La filosofía barata del supuesto policía resonaba en mi cabeza. Un eco. Un alma en pena que se niega a cruzar. ¿Era eso lo que era? ¿Un eco de Javier Morales? La idea me revolvió el estómago. No. Me negaba a aceptarlo. Soy Javier Morales, y estoy vivo, dije en voz alta, mi voz sonando extraña, ajena, en el silencio opresivo. Necesitaba pruebas. Necesitaba romper el hechizo. Puse la primera velocidad. La caja de cambios respondió con su habitual resistencia. Un sonido familiar y reconfortante. El valiente se estremeció y comenzó a avanzar lentamente. Cada metro recorrido era una victoria contra la locura, una afirmación de mi existencia. Las llantas mordieron el asfalto. Estaba en movimiento. Los fantasmas no conducen camiones de 40 toneladas. ¿O sí? Decidí que mi único objetivo era llegar a la próxima luz, al próximo vestigio de civilización. El parador de camiones, el descanso del peregrino, estaba, si mi memoria no fallaba, a unos 50 kilómetros.
Era un oasis de luz de neón y diésel en medio de la nada, un lugar siempre abierto, siempre con gente. Si podía llegar allí, hablar con alguien, tomar un café, sentir el calor de otra presencia humana, todo esto se desvanecería como una mala borrachera. Conduje con una concentración feroz, mis ojos pegados a la carretera. El kilómetro 142. El oficial dijo que el accidente había sido en el kilómetro 142. Pronto pasaría por allí. Una parte de mí quería acelerar, pasar ese punto maldito lo más rápido posible, no mirar. Pero otra parte, una curiosidad mórbida y masoquista, necesitaba ver. Necesitaba confrontar la mentira. Los postes kilométricos pasaban lentamente. 138, 139, 140. Mi corazón latía desbocado, un tambor de guerra en mi pecho. Agarré con más fuerza el volante, mis nudillos blancos. 141. Contuve la respiración. Al acercarme al 142, empecé a olerlo. Un olor acre a metal quemado, a plástico derretido, y a algo más. Algo dulzón y nauseabundo que mi cerebro se negó a identificar. Y entonces lo vi. A la derecha de la carretera, en un pequeño barranco, había un amasijo de hierros retorcidos que alguna vez fue un tractocamión. Las luces de mi Valiente barrieron la escena del desastre. Era un Kenworth Blitzturn 900, rojo, o lo que quedaba de él. Las franjas plateadas eran ahora cicatrices negras de hollín. Estaba volcado, el chasis torcido en un ángulo imposible. La cabina estaba aplastada, casi inexistente. Pequeños focos de humo todavía se elevaban perezosamente hacia el cielo sin estrellas. Mi estómago se contrajo violentamente. Sentí que iba a vomitar. Era mi camión. Era el Valiente. Pero, ¿cómo? Si yo estaba conduciendo al verdadero Valiente. Era una copia exacta, una réplica infernal plantada en mi camino. Frené bruscamente. El Valiente se detuvo con un chirrido de protesta. Me quedé mirando la escena, hipnotizado por el horror. ¿Era una alucinación? ¿Una visión? Bajé de la cabina, mis piernas temblando como gelatina. El aire frío de la noche me golpeó, cargado con el hedor de la destrucción. Caminé hacia el borde de la carretera, mis botas levantando pequeñas nubes de polvo. La escena era inequívoca. Había restos esparcidos por todas partes. Aguacates aplastados, cajas rotas. Y entre los escombros vi algo que me heló la sangre. Una cartera de piel, abierta y medio carbonizada. La misma que yo llevaba en el bolsillo trasero de mis vaqueros. Instintivamente llevé la mano a mi bolsillo. Estaba ahí. La sentí. La saqué. Era la misma. Tenía dos carteras idénticas, una en mi mano y otra allá abajo, en el infierno de metal retorcido. La locura ya no era una posibilidad. Era una certeza que me envolvía. Me senté en el borde del asfalto, mi cabeza entre las manos, tratando de respirar, de pensar. Nada tenía sentido. Dos camiones, dos carteras, un Javier Morales vivo y supuestamente uno muerto. ¿Quién era el eco? ¿El de allá abajo o yo? ¿Y si el oficial tenía razón? ¿Y si yo era el fantasma? Y esto, este camión intacto, esta cartera en mi mano, era solo la memoria de lo que perdí, la memoria de mi última carga, mi último viaje. Pasaron los minutos o quizás las horas. El tiempo había perdido su significado. Solo estaba yo, el silencio, el olor a muerte y la visión de mi propia tumba. Finalmente, una idea desesperada se abrió paso a través del pánico. El parador.
Tenía que llegar al parador. Tenía que encontrar a otra persona. Si alguien podía verme, hablarme, servirme un café, entonces yo era real. Si me ignoraban, si miraban a través de mí, entonces sabría la verdad. Con esa resolución precaria, me levanté. Mis piernas seguían temblando, pero ahora tenía un propósito. Volví a la cabina de mi valiente, el que yo conducía, el real, y arranqué el motor. No miré atrás. Puse mi atención en la carretera, en la promesa de las luces de neón de El descanso del peregrino. Los siguientes kilómetros fueron una tortura. Cada sombra en el desierto parecía una figura acechante. Cada ráfaga de viento sonaba como un susurro. La foto de Elena en el tablero parecía mirarme con una tristeza infinita. ¿Qué me está pasando, mi amor?, le pregunté al silencio. ¿Me estoy volviendo loco o ya te hice compañía? No hubo respuesta. Solo el ronroneo constante del motor. Finalmente, a lo lejos, vi un resplandor. Un débil halo de luz anaranjada y roja contra la negrura. El parador. Mi corazón dio un salto, una mezcla de esperanza y pavor. A medida que me acercaba, las formas se hicieron más claras. El gran letrero de neón con una taza de café humeante, algunas de las letras fundidas. Un par de camiones estacionados, sus motores apagados, como bestias dormidas. Había vida, había un refugio. Estacioné a El Valiente en la parte de atrás, junto a los otros gigantes. Apagué el motor. El silencio repentino fue ensordecedor. Me quedé un momento en la cabina, reuniendo el valor para enfrentar la prueba final. Me miré en el pequeño espejo retrovisor. Un rostro demacrado, con ojos desorbitados por el miedo, me devolvió la mirada. Era yo, pero parecía un extraño. Bajé del camión y caminé hacia la entrada del restaurante. Las puertas de vidrio estaban cubiertas de calcomanías de equipos de fútbol y marcas de aceite. A través de ellas, vi el interior. Un par de mesas ocupadas. Un trailero gordo y barbudo comiendo un plato de huevos con machaca. Dos jóvenes conversando en voz baja en una esquina. Y detrás de la barra, una mujer mayor, de cabello cano recogido en un chongo apretado, limpiando la cafetera. Era doña Rosa, la dueña. La conocía de toda la vida. Su parador era una institución. Tomé una bocanada de aire y empujé la puerta. Una campanilla sobre la puerta tintineó, anunciando mi llegada. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El trailero gordo dejó de masticar. Los jóvenes se callaron. Doña Rosa levantó la vista de su cafetera. Todos me miraron, me vieron. Un alivio inmenso, casi doloroso, me invadió. Estoy vivo, pensé. Me pueden ver. Caminé hacia la barra, mis pasos inseguros. Me senté en uno de los taburetes rojos y gastados. Doña Rosa se acercó, sus ojos pequeños y agudos estudiándome con una expresión que no pude descifrar. «Javier», dijo, su voz ronca. «Qué milagro. Pensamos que...» «Un café, por favor, Rosa», la interrumpí, mi voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Negro y bien cargado. Ella asintió lentamente, sin apartar los ojos de mí. Se dio la vuelta para servir el café. El trailero gordo reanudó su comida, pero de vez en cuando me lanzaba miradas de reojo. Los jóvenes volvieron a susurrar. La atmósfera en el lugar era extraña, tensa. Sentía sus miradas sobre mí, no como un reconocimiento, sino como si estuvieran viendo a un aparecido. Rosa puso la taza de café frente a mí. El vapor caliente me acarició la cara, un ancla a la realidad. «Gracias», musité. Le di un sorbo. Quemaba. Era real. El sabor amargo y terroso era la cosa más maravillosa que había probado en mi vida.
Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Rosa. Había una mezcla de lástima y miedo en su mirada. Todos están hablando de eso, zorro, dijo en voz baja, inclinándose sobre la barra. Del accidente allá atrás. Dijeron tu nombre en la radio. Que no hubo... Fue un error. La corté de nuevo, con demasiada brusquedad. Un pinche error. Otro camión. Una confusión. Ella no pareció convencida. Se limitó a secar la barra con un trapo, sus movimientos lentos y deliberados. Me tomé el café de un trago, sintiendo como el líquido caliente quemaba mi garganta y se asentaba en mi estómago. Una bola de calor en medio del frío que me consumía. Necesitaba más. Necesitaba normalidad. Encendí la pequeña televisión que estaba en una esquina sobre la barra. Estaba en un canal de noticias local de Mexicali. Hablaban del clima, de política. Normal. Hasta que la presentadora cambió el tono. Y en noticias de última hora, las autoridades siguen trabajando en la carretera a La Rumorosa tras el trágico accidente de un tractocamión esta noche. Se ha confirmado la identidad del conductor fallecido como Javier Morales, un veterano de las carreteras originario de Sonora. En este momento, les mostramos una fotografía del señor Morales que su familia nos ha proporcionado. Y entonces, en la pantalla, apareció mi cara. Era una foto vieja, de la boda de mi sobrina. Estaba sonriendo, con Elena a mi lado. Su rostro fue recortado, pero yo sabía que estaba ahí, mi rostro, en la televisión, bajo el letrero In Memoriam. La taza de café se resbaló de mis dedos y se hizo añicos en el suelo. El sonido fue como un disparo en el silencio tenso del restaurante. Todos se quedaron mirándome, el horror pintado en sus rostros. Ya no me veían como Javier, el trailero. Me veían como lo que la televisión decía que era, un hombre muerto. El estruendo de la taza rota pareció romper una presa dentro de mí. El torrente de pánico que había mantenido a raya me inundó por completo. Me levanté del taburete de un salto, tropezando hacia atrás, lejos de la barra, lejos de la televisión, lejos de sus miradas. No es cierto, es una mentira, grité, mi voz convertida en un graznido. Estoy aquí, estoy vivo. Doña Rosa se santiguó, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. El trailero gordo se quedó con el tenedor a medio camino de la boca, sus ojos como platos. Los dos jóvenes se encogieron en su asiento, como si quisieran desaparecer. Nadie dijo nada. Su silencio era peor que cualquier acusación. Era una confirmación. Para ellos, yo era una aparición, una manifestación imposible que desafiaba la realidad que la televisión les acababa de presentar. Salí corriendo del parador. Empujé la puerta con tanta fuerza que el vidrio tembló en su marco. La campanilla sonó frenéticamente, una alarma de locura. Corrí hacia mi camión, mi refugio, mi única pieza de realidad tangible. Mi valiente. Subí a la cabina de un salto, cerré la puerta y puse los seguros. Mi respiración era un jadeo irregular. Mi corazón amenazaba con salirse de mi pecho. Miré por la ventana. Las luces del parador parecían ahora distantes, hostiles. Un faro de juicio en la inmensidad del desierto. Ya no era un refugio. Era el lugar donde mi realidad se había hecho añicos. Encendí el motor. Su rugido familiar fue un bálsamo para mis nervios deshechos. Necesitaba alejarme, poner distancia.
Pero, ¿hacia dónde? Si seguía hacia Mexicali, ¿qué encontraría? ¿Un mundo que ya no me aceptaba, que me creía muerto? ¿Y si volvía? ¿Volver a qué? ¿A la escena del accidente? La idea me provocó una nueva oleada de náuseas. Me quedé allí, en el estacionamiento, con el motor en marcha, paralizado por la indecisión. Mi mente, en un intento desesperado por encontrar una explicación lógica, repasaba cada detalle. La cartera robada, un doble exacto, un error de identificación masivo. Una conspiración elaborada. Cada teoría era más improbable que la anterior. La explicación más simple, la que me había dado el oficial fantasma, seguía siendo la más coherente dentro de su propia lógica aterradora. Estaba en una especie de limbo, atrapado entre la vida y la muerte, un glitch en el sistema. Mi mano temblorosa buscó la fotografía de Elena en el tablero. Sus ojos sonrientes parecían llenos de compasión. «¿Qué hago, amor mío?», susurré. «Guíame, dime qué carajos hago». Y entonces, una idea se abrió paso a través de la niebla del pánico. Una idea tan simple y tan aterradora que no había osado considerarla hasta ahora. Sofía, mi hija. Ella era mi ancla en el mundo real. Si el mundo entero creía que estaba muerto, ella también lo creería. Estaría de luto. Estaría sola, enfrentando la noticia de que su último pariente vivo se había ido. El dolor que imaginé en ella fue una puñalada en mi propio pecho, un dolor más agudo que el miedo a mi propia condición. Tenía que llamarla, tenía que escuchar su voz. El oficial había dicho que no había señal, pero el parador debía tener un teléfono público, o quizás su wifi, aunque fuera de pésima calidad, pero no podía volver a entrar, no después de la escena que había montado. Miré mi teléfono celular. Sin servicio, tal como el oficial había predicho. Maldita sea. La desesperación era un pozo sin fondo. Pero entonces recordé algo. El Valiente, a pesar de ser viejo, tenía un radio de banda civil, un Cobra 29. Era tecnología antigua, pero confiable. La usábamos para comunicarnos entre nosotros, para advertir de peligros o simplemente para matar la soledad del camino. A veces, con las condiciones adecuadas, podías alcanzar estaciones base a cientos de kilómetros. Era una posibilidad remota, pero era la única que tenía. Tomé el micrófono, el plástico frío y familiar en mi mano. Breaker, breaker, para cualquier estación base. Aquí el zorro del asfalto en una emergencia. Necesito un puente telefónico. Es una emergencia familiar. Repito, emergencia familiar. ¿Alguien me copia? Cambio. Solté el botón y esperé, el corazón en un puño. Solo estática. Una cascada de ruido blanco. Lo intenté de nuevo, mi voz más urgente. Vamos, carajo. ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda. Zorro del asfalto solicitando un parche telefónico. ¿Es de vida o muerte? Y de repente, a través del chisporroteo, una voz respondió, débil y lejana. Aquí, base, el centinela. Te copio con dificultad, zorro. ¿Cuál es tu 20? Cambio. El centinela, gracias a Dios, exclamé. El centinela era un radioaficionado legendario, un viejo que operaba desde su casa en las faldas de la montaña del mismo nombre, cerca de Mexicali. Estoy en el parador El Peregrino, en La Rumorosa. Necesito que me hagas un puente con un número en Hermosillo. Por favor, es mi hija. Entendido, zorro. La señal va y viene. Dame el número. Intentaré conectarte. Cambio. Le di el número de Sofía, recitándolo 2 veces para asegurarme de que lo captara. Luego vino la espera más larga de mi vida. Cada segundo era una agonía. Escuchaba fragmentos de la voz del centinela hablando con una operadora, ruidos de marcación,
más estática. Y entonces sonó el tono de llamada. 1, 2, 3. Mi aliento se atoró en mi garganta. Bueno, la voz de Sofía, cansada, rota, como si hubiera estado llorando durante horas. «Sofía, hija, ¿eres tú?», dije, mi voz un susurro ahogado. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo un leve jadeo. «¿Papá? ¿Papá? No, no puede ser». «Sí, hija, soy yo. Escúchame, estoy bien». «No, esto es una broma cruel». «¿Quién es? Déjenos en paz», gritó, su voz desgarrada por el dolor y la rabia. «No, no, Sofía, escúchame. Soy yo, Javier, tu papá, estoy vivo. Lo que te dijeron, lo de la tele, es un error. Nos llamaron». Sollozó. «La policía dijeron que te habían identificado, que no quedó nada». Sus palabras me partieron el alma. Estaba viviendo la pesadilla de la que yo intentaba escapar. «Estoy en la carretera, hija, en mi camión. Hubo una confusión. Otro camión se accidentó, pero yo estoy bien, te lo juro por tu madre». Hubo otro largo silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada. Podía imaginarla en la sala de la casa, la misma casa donde creció, rodeada de los fantasmas de nuestra familia rota. «Si de verdad eres tú», dijo, su voz apenas un murmullo. «¿Por qué no llamaste antes? ¿Por qué siempre la carretera? ¿Por qué nunca estás aquí?». La vieja herida, el abismo entre nosotros, se abrió de nuevo, incluso en estas circunstancias imposibles. La culpa me golpeó con la fuerza de un tren. Tenía razón. Siempre estaba huyendo. Siempre poniendo el asfalto entre mi dolor y ella. «Lo siento, Sofía», logré decir, las palabras atoradas en mi garganta. «Lo siento por todo. He sido un pendejo, un cobarde. Pero ahora solo quiero que sepas que estoy bien y que voy para allá. No vengas», dijo, su voz fría de repente. «No quiero verte. Ya había empezado a aceptarlo. Ya estaba llorando tu muerte. No puedes aparecer así como si nada y esperar que...». La línea se cortó. O quizás ella colgó. No lo supe. Solo quedó la estática, un siseo vacío que era 1000 veces peor que el silencio. «Sofía, Sofía», grité al micrófono. Pero se había ido. La conexión se había perdido. Y con ella, mi última esperanza. Me dejó caer sobre el volante, derrotado. La conversación no me había anclado a la realidad. Me había arrojado a un infierno aún peor. Un infierno donde estaba vivo, pero mi propia hija prefería creerme muerto. El dolor de su rechazo fue tan profundo, tan absoluto, que por un momento deseé que el reporte del oficial fuera cierto. Deseé estar muerto. Quizás sería más fácil. El amanecer me encontró en el mismo lugar, en el estacionamiento del parador, con el motor del Valiente todavía rugiendo. Un corazón artificial que mantenía viva mi desesperación. La primera luz del día pintó el desierto con tonos pálidos de rosa y gris, revelando la desolación del paisaje. La noche se había ido, pero la pesadilla continuaba. La llamada con Sofía me había vaciado por completo. Su dolor, su rabia, su rechazo. Eran más reales y más hirientes que cualquier fantasma o reporte policial. Me había enfrentado a la posibilidad de mi propia muerte, pero fue la muerte de la relación con mi hija lo que realmente me aniquiló. Me di cuenta de que durante los últimos 5 años, desde que Elena murió, yo no había estado viviendo. Había estado sobreviviendo, escondiéndome detrás de miles de kilómetros de asfalto. Había convertido a El Valiente en mi caparazón, mi fortaleza de soledad.
pero esa fortaleza ahora se sentía como una tumba. ¿Qué sentido tenía seguir conduciendo si no había un hogar al que regresar? Nadie que te esperara. La voz del oficial fantasma volvió a mi mente. Un eco, repitiendo su último viaje. ¿Y si no se refería a un viaje literal en la carretera? ¿Y si se refería al ciclo de mi propia vida? Huyendo del dolor, refugiándome en el trabajo, alejando a la única persona que me quedaba. Estaba atrapado en un bucle, repitiendo los mismos errores una y otra vez. La muerte de Elena no fue el final de mi vida, pero yo había decidido actuar como si lo fuera. Había muerto con ella en muchos sentidos, y el hombre que seguía conduciendo este camión era solo eso, un eco. Esta revelación no llegó como un rayo, sino como un lento y doloroso amanecer en mi conciencia. Fue una idea que nació de la filosofía de Napoleon Hill, de esos audiolibros que a veces escuchaba en los tramos largos. Hill hablaba de la adversidad como una semilla de un beneficio equivalente o mayor. Mi adversidad no era un posible estado fantasmal. Mi adversidad era el muro de dolor y culpa que yo mismo había construido. El accidente, el oficial, la noticia de mi muerte. Todo este circo macabro no era el problema, era el síntoma, era el universo, o mi propia psique, dándome la bofetada más grande de mi vida para que despertara. Tenía que cambiar el patrón, tenía que dejar de huir. Tenía que girar el volante de mi vida y tomar una dirección diferente. Y esa dirección tenía un nombre: Sofía. No importaba que me hubiera rechazado. No importaba que prefiriera creerme muerto. Yo había causado esa herida, y era mi responsabilidad, mi deber, intentar sanarla, aunque me tomara el resto de mi vida. Por primera vez en 5 años, sentí un propósito claro, una meta principal definida, como diría Hill. No era entregar una carga de aguacates, era recuperar a mi hija. O al menos, morir en el intento, metafóricamente hablando. Con esta nueva resolución, apagué el motor de El Valiente. El silencio fue diferente esta vez. No era opresivo, sino expectante. Bajé de la cabina. El aire de la mañana era fresco y limpio. Miré hacia el parador. Las luces de neón se habían apagado, pero el lugar estaba abierto. Decidí que mi primer paso sería enfrentar el mundo que me creía muerto. Caminé de regreso al restaurante. La campanilla sonó de nuevo, pero esta vez mi paso era firme. Doña Rosa estaba detrás de la barra. Al verme, su expresión fue de pura sorpresa. El trailero gordo de la noche anterior ya no estaba, pero había otros 2 conductores desayunando. Me miraron con curiosidad, pero sin el horror de antes. Quizás a la luz del día, la idea de un muerto caminante era menos creíble. «Buenos días, Rosa», dije, mi voz tranquila. «¿Me das otro café, por favor? Y algo de comer, lo que sea». Ella parpadeó, confundida por mi repentina calma. Asintió y se movió para servirme. Me senté en el mismo taburete. Cogí un periódico que alguien había dejado sobre la barra. Era el Diario de Mexicali. Y ahí estaba, en una pequeña nota en la página 3, trailero de Sonora perece en La Rumorosa. Leí los detalles. Mi nombre, la descripción del camión. Todo era correcto. Pero ya no me causaba pánico. Lo miré con una extraña distancia, como si estuviera leyendo sobre otra persona. Y en cierto modo, así era. El Javier Morales que había muerto en ese accidente era el hombre que huía, el hombre atrapado en el pasado. El hombre sentado en esa barra era alguien nuevo, alguien con una misión. «La gente habla», dijo Rosa en voz baja, poniendo un plato de chilaquiles frente a mí.
Dicen que es un milagro, o brujería. Es más simple que eso, Rosa, respondí, sonriéndole por primera vez. Digamos que necesitaba un buen susto para poner mi vida en orden. Comí con un apetito que no había sentido en años. Cada bocado era una afirmación de mi vida, de mi decisión. Mientras comía empecé a trazar un plan estratégico, como diría Hill. No podía simplemente aparecer en la puerta de Sofía. Eso solo confirmaría su creencia de que yo era un fantasma o un loco. Necesitaba pruebas. Necesitaba desmantelar la mentira oficial de mi muerte. Primero, el camión. La prueba más grande de mi existencia era el Valiente, intacto y funcional. Saqué mi teléfono, todavía sin señal. Le pregunté a Rosa si podía usar el suyo. Ella accedió, todavía mirándome como si pudiera desvanecerme en cualquier momento. Llamé a mi jefe, a la empresa transportista. La secretaria que contestó casi se desmaya. Mi jefe, don Armando, se puso al teléfono. Su voz una mezcla de incredulidad y alivio. Javier, por todos los santos, nos dijeron que estabas muerto. Íbamos a llamar a tu hija para los arreglos del funeral. Estoy vivo, Armando. Hubo un terrible error. Mi camión está perfecto, pero hay otro camión, uno idéntico, destrozado en el kilómetro 142. Le expliqué la situación, omitiendo la parte del oficial fantasma para no sonar completamente loco. Le pedí que usara sus recursos para investigar. ¿Había otro Kenworth rojo reportado como robado? ¿Había algún otro conductor con un perfil similar desaparecido? Le di el número de serie de mi motor, de mi chasis. Datos irrefutables. Don Armando, un hombre práctico, prometió ponerse en ello de inmediato. Dijo que enviaría a alguien de la aseguradora para verificar mi camión en el parador. Ese era el primer paso. La prueba material. Segundo, mi identidad. Necesitaba presentarme ante las autoridades, pero no ante cualquier patrullero en la carretera. Necesitaba ir a la comandancia en Mexicali, con pruebas en la mano. La llamada de don Armando ayudaría. La verificación de la aseguradora sería clave. Tercero, y más importante, Sofía. No podía llamarla de nuevo. Tenía que verla en persona, pero solo después de que el error fuera oficialmente corregido. No quería volver a aterrorizarla. Quería llegar a ella no como una aparición, sino como su padre, de vuelta de un viaje muy, muy largo. Mi plan me dio claridad. El miedo fue reemplazado por una determinación de acero. Terminé mi desayuno, pagué la cuenta y le di a Rosa la propina más grande de mi vida. Gracias por el café, Rosa. Me salvaste la vida, más de lo que crees. Ella solo sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. Cuídate en el camino, zorro. Parece que todavía te quedan muchas millas por recorrer. Mientras esperaba a la gente de la aseguradora y de la empresa, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Cuidar de El Valiente. No como una herramienta de escape, sino como el compañero que era. Le revisé el aceite, los niveles de agua, la presión de los neumáticos. Limpié los parabrisas hasta que brillaron. Pulí los cromados, borrando el polvo del desierto, devolviéndole su antiguo esplendor. Era un ritual, una forma de reconectar con mi vida, con mi identidad de trailero, pero desde una nueva perspectiva. Ya no era un esclavo de la carretera, era su amo. A media tarde, llegó un coche con logos de la aseguradora. Un joven de traje se bajó, mirándome con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Señor Morales? El mismo, respondí.
Pasó la siguiente hora verificando cada número de serie, cada documento, comparándolo con los archivos en su tablet. Su escepticismo se convirtió en confusión y luego en certeza. No hay duda, dijo finalmente, secándose el sudor de la frente. Este es el vehículo asegurado. Está en perfectas condiciones. El otro, el del accidente, tiene que ser otro vehículo. Un gemelo, quizás. O un fraude. La palabra gemelo me resonó. Un camión fantasma. Un doble. La realidad estaba empezando a ponerse al día con la pesadilla. La llamada de la aseguradora a la Policía Federal lo cambió todo. De repente, ya no era un fantasma. Era el centro de una investigación muy extraña. Un comandante de Mexicali me llamó directamente al teléfono de Rosa. Me pidió que me presentara en sus oficinas en cuanto llegara a la ciudad. El tono oficial y burocrático fue la música más dulce que había escuchado. Era una prueba más de que estaba reintegrándome en el mundo de los vivos. Antes de partir, volví a la cabina. La foto de Elena seguía ahí. La deslicé fuera de la cinta adhesiva. En el reverso, había una inscripción que ella había puesto el día que me regaló la cartera. Para mi zorro, mi rey del camino. Vuelve siempre a casa. Te amo. Las lágrimas que no había derramado en 5 años brotaron de mis ojos. Lloré por ella, por los años perdidos, por el dolor que le causé a Sofía, por la segunda oportunidad que la vida, de la manera más extraña posible, me estaba dando. Voy a casa, mi amor. Le susurré a la foto. Esta vez de verdad. Puse a El Valiente en marcha. El motor sonaba más fuerte, más vivo que nunca. Salí del estacionamiento del parador y me incorporé a la carretera en dirección a Mexicali. El sol de la tarde bañaba el desierto en una luz dorada. Ya no era un lugar de fantasmas y miedo, sino un paisaje de una belleza cruda y majestuosa. Mi viaje ya no era una huida, era un regreso. El viaje a Mexicali fue diferente a cualquier otro que hubiera hecho. El asfalto bajo mis ruedas se sentía igual, el paisaje desértico era el mismo, pero yo era otro hombre. La pesadez que había cargado en mis hombros durante 5 años se había disipado, reemplazada por una ligereza y una claridad mental que me sorprendieron. Ya no conducía en piloto automático, perdido en recuerdos dolorosos. Ahora estaba presente, consciente de cada kilómetro, de cada cambio de luz. La filosofía de Napoleon Hill sobre tener un propósito definido resonaba en mí. Antes, mi propósito era simplemente llegar al destino, entregar la carga, ganar el dinero para seguir huyendo. Ahora, mi propósito era tangible, emocional y abrumadoramente importante. Reconstruir mi vida y mi relación con Sofía. No era una tarea fácil, y lo sabía. Requeriría más que una simple disculpa. Requeriría un cambio fundamental en quién era yo. Un cambio que ya había comenzado en la noche más extraña de mi vida. Al acercarme a la ciudad, las luces urbanas comenzaron a competir con las estrellas. La civilización. Normalmente, la odiaba. El tráfico, el ruido, la prisa. Pero esta vez, la recibí con agrado. Era la prueba de que el mundo seguía girando, de que había un lugar para mí en él, si estaba dispuesto a reclamarlo. Seguí las instrucciones y me dirigí directamente a la comandancia de la Policía Federal. Estacionar un tráiler de 18 ruedas en el centro de la ciudad no es tarea fácil, pero encontré un lugar en una calle ancha, bajo la mirada curiosa de los transeúntes. Apagué el motor y respiré hondo.
Este era el siguiente paso de mi plan. Bajar, entrar y enfrentar la burocracia que me había declarado muerto. Entré al edificio. El aire acondicionado, el olor a papel y a café fuerte, los uniformes. Todo era abrumadoramente normal. Un oficial en el mostrador levantó la vista. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al comandante del río. Tengo una cita. Mi nombre es Javier Morales. El oficial me miró, luego a su pantalla, y sus ojos se abrieron de par en par. Un momento, por favor. Desapareció por un pasillo. Unos minutos después, un hombre alto, de unos 50 años, con cabello canoso y un bigote bien recortado, salió a recibirme. Era el comandante del río. Me extendió la mano, su agarre firme. Señor Morales, pase por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Me condujo a su oficina. Era un cuarto sencillo, con mapas en las paredes y torres de archivos. Me ofreció un asiento y un vaso de agua. He estado en esta fuerza por 30 años. Comenzó, sentándose frente a mí. He visto cosas extrañas en la rumorosa, accidentes inexplicables, historias de fantasmas. Pero nunca, jamás, había tenido a un hombre muerto sentado en mi oficina, muy vivo y bebiendo mi agua. Sonreí. Para mí también es una nueva experiencia, comandante. Pasamos las siguientes 2 horas reconstruyendo los hechos. Le conté todo, desde las fallas eléctricas en mi camión hasta la parada en el parador y la llamada a mi jefe. Omití deliberadamente los detalles más surrealistas del oficial que me detuvo. No mencioné su voz monótona, el frío antinatural o su discurso sobre las almas en pena. Simplemente dije que un oficial me detuvo. Me informó de un accidente que involucraba a alguien con mi nombre y luego se fue. No quería que me enviaran a una evaluación psiquiátrica. Quería que resolvieran el caso. El comandante del río escuchó pacientemente, tomando notas. La gente de su empresa y la aseguradora ya nos han confirmado los números de serie de su vehículo, dijo, revisando unos papeles. No hay duda de que su camión es el legítimo. Lo que nos deja con el camión del accidente, un gemelo, como dijo el de la aseguradora, un vehículo fantasma. La investigación que habían iniciado ya estaba arrojando resultados extraños. El número de chasis del camión siniestrado estaba borrado, limado profesionalmente. Las placas eran falsas, una copia de las mías. El camión había sido robado en Jalisco hacía 6 meses, pero pertenecía a una marca y modelo diferente. Había sido modificado extensamente para parecerse a un Kenworth Bobio 900, para parecerse a mi Valiente. Esto no fue un accidente, Javier, dijo el comandante, su tono grave. Esto fue un montaje. Alguien quería que usted, o alguien que se hiciera pasar por usted, apareciera muerto. La sangre se me heló en las venas. Esto iba más allá de una confusión o un error. Era deliberado. ¿Pero por qué? ¿Quién querría hacer algo así? Tenemos una teoría, continuó Del Río. La carga que transportaba. Aguacates. Parece inofensivo, pero el oro verde se ha convertido en un negocio muy lucrativo y muy peligroso. Los cárteles lo usan para lavar dinero, para el contrabando. A veces, las cargas valiosas desaparecen, y un accidente falso es una buena coartada para que el conductor y la carga se esfumen. Pero eso no cuadraba. Yo no estaba metido en nada de eso. Era un conductor independiente que tomaba los fletes que podía. Pero el conductor del otro camión murió. Argumenté. Sí,
Y eso es lo que no encaja con la teoría del autorrobo. A menos que algo saliera mal, o a menos que el conductor fuera solo un peón desechable. Todavía no hemos identificado el cuerpo. Está en muy mal estado. Pero la descripción física preliminar no coincide con la suya. El hombre era más joven, más delgado. Sentí un escalofrío. Un pobre diablo, quizás un inmigrante o alguien desesperado, pagado para conducir un camión bomba, una distracción para algo más grande. ¿Y mi identidad? ¿Por qué usar la mía? Quizás fue al azar, sugirió el comandante. O quizás no. ¿Tiene enemigos, Javier? ¿Alguien que le guarde rencor? Pensé en mi vida. Era un hombre solitario. No tenía deudas, no me metía en problemas. Mi único conflicto era conmigo mismo y con mi hija. No tenía sentido. La investigación seguiría su curso, pero para mí, la parte práctica estaba resuelta. El comandante emitió un informe preliminar rectificando el error, declarándome oficialmente vivo. Me dio una copia sellada. Era mi pasaporte de regreso al mundo. Una cosa más, Javier, dijo el comandante mientras me acompañaba a la puerta. ¿El oficial que lo detuvo? ¿Le dio su nombre, su número de placa? Sacudí la cabeza. No, señor. Todo fue muy rápido, y estaba oscuro. Extraño. No teníamos ninguna patrulla asignada a ese tramo específico en esa hora. Revisamos los registros de GPS de todas nuestras unidades. Ninguna estuvo en su ubicación. Me quedé quieto. El oficial. El que no existía en los registros. El que sabía mi nombre sin ver mis papeles. El que me habló de las almas. Quizás no todo había sido una alucinación. Quizás, en el espinazo del diablo, las reglas de la realidad son diferentes. Quizás necesité un fantasma para que me enseñara a vivir de nuevo. Agradecí al comandante y salí de la comandancia. El sol ya se estaba poniendo. Tenía el papel que probaba mi existencia en la mano. Era hora de la última parte de mi plan. La más difícil. Sofía. Conduje por la ciudad hasta que encontré una florería. Compré el ramo más grande de girasoles que tenían. Eran las flores favoritas de Elena, y también las de Sofía. Luego conduje hasta la colonia donde vivía, un barrio tranquilo de casas pequeñas y jardines cuidados. Estacioné a El Valiente al final de la calle. No quería llegar en la bestia de metal que nos había separado durante tanto tiempo. Caminé el resto del trayecto, el ramo de flores en una mano, el informe policial en la otra. Me paré frente a la puerta de la casa donde crecí. La pintura se estaba descascarando un poco. El jardín necesitaba atención. Signos de un hogar en duelo. Mi corazón latía con una fuerza que amenazaba con romperme las costillas. Tenía miedo. Más miedo que cuando vi el camión en llamas. Más miedo que cuando el oficial me dijo que estaba muerto. Porque aquí, el rechazo sería final. Llamé a la puerta. Esperé. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió una rendija, asegurada por una cadena. Los ojos de Sofía, rojos e hinchados de tanto llorar, me miraron a través del hueco. ¿Qué quieres?, susurró, su voz hostil. No dije nada. Simplemente le extendí el papel, el informe del comandante. Ella lo miró con desconfianza, luego lo tomó. Sus ojos recorrieron las líneas, el sello oficial. Vi cómo la confusión luchaba contra el dolor en su rostro. Luego, le ofrecí las flores. Ella miró los girasoles, y su fachada de dureza se resquebrajó. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo siento. Fue todo lo que pude decir. Mi voz se quebró. Lo siento por no estar. Lo siento por ser un cobarde. Lo siento por todo, hija. Ella no respondió. Solo se quedó allí, mirando las flores, el papel, mi rostro.
Después de lo que pareció una vida entera, cerró la puerta, quitó la cadena y la abrió por completo. «Entra, papá», dijo en un susurro, y en esa simple invitación sentí el comienzo de un nuevo camino, un camino que ya no recorrería solo. Entrar en la casa fue como viajar en el tiempo. Todo estaba casi igual que como lo recordaba, pero cubierto por una fina capa de tristeza. El mismo sofá donde veíamos películas con Elena, la misma mesa donde cenábamos. Pero el aire estaba cargado, pesado con palabras no dichas y años de distancia. Sofía dejó las flores y el informe sobre una mesita y se quedó de pie en medio de la sala, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Yo me quedé junto a la puerta, sintiéndome como un intruso en mi propio hogar. El silencio era un abismo entre nosotros. No sabía por dónde empezar. Las disculpas parecían insuficientes. Las explicaciones, demasiado complicadas. «Hice café», dijo ella finalmente, sin mirarme. «Imagino que vienes de un viaje largo». Asentí, agradecido por la ofrenda de normalidad. «Sí, el más largo de mi vida». Ella fue a la cocina y yo la seguí, sentándome torpemente en una de las sillas del pequeño comedor. Me sirvió una taza. Sus manos temblaban ligeramente. Mientras lo hacía, vi que sobre el refrigerador, pegado con un imán de la pizzería del barrio, estaba el aviso fúnebre que habían preparado. Un pequeño recuadro del periódico local con mi foto y las fechas de mi nacimiento y mi supuesta muerte. Verlo ahí, en el corazón de la casa, me golpeó con una fuerza inesperada. Era la prueba tangible del dolor que había causado mi ausencia, tanto la real como la inventada. Sofía vio hacia donde miraba. Rápidamente, arrancó el papel del refrigerador, lo hizo una bola y lo tiró a la basura. Un gesto pequeño, pero que significó el mundo para mí. «Los policías locales vinieron esta tarde», dijo, sentándose frente a mí. «Me explicaron que hubo un error, que estás bien». Su tono era neutro, informativo, pero debajo de la superficie podía sentir un torbellino de emociones. «Sofía, yo...» empecé, pero ella me interrumpió. «Cuando llamaste desde la carretera...» Pensé que me estaba volviendo loca, o que alguien estaba siendo increíblemente cruel. Tu voz sonaba como tú, pero no podía ser. Ya me habían dicho que te había ido. Hizo una pausa, revolviendo su café, aunque no le había puesto azúcar. Y una parte de mí, una parte horrible de mí, se sintió aliviada. Sus palabras me dolieron, pero no la culpé. Asentí, animándola a continuar. Era su turno de hablar. Yo ya había hablado demasiado durante los últimos 5 años, con mis acciones, con mi silencio. Estaba aliviada porque significaba que se había acabado. Continuó, sus ojos fijos en la taza. Se había acabado la espera, la incertidumbre. Se había acabado el esperar llamadas que nunca llegaban en mi cumpleaños. Se había acabado el ver a mis amigas con sus papás en las fiestas familiares. Se había acabado el odiar ese maldito camión más que a nada en el mundo. Si estabas muerto, al menos era un final. Podía llorar, podía estar de luto, y podía empezar a sanar. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de lágrimas contenidas. Pero entonces apareces, vivo, con flores, y todo mi dolor, toda mi rabia, vuelve, porque no has estado muerto, solo has estado ausente. Cada palabra era una verdad que yo había ignorado durante años.
La había dejado sola con su duelo por su madre, y luego la había sometido a un duelo por mí, un duelo en vida. No había excusa posible. No intenté dar ninguna. Solo me quedé ahí y recibí su dolor, porque me lo merecía. Tienes toda la razón, dije en voz baja, mi garganta apretada. No hay nada que pueda decir para justificar lo que hice. Huir fue más fácil que enfrentar el dolor. Me escondí en la carretera porque tenía miedo. Miedo de esta casa sin ella. Miedo de no saber cómo ser un padre para ti sin ella a mi lado para guiarme. Fui un cobarde, Sofía, y te fallé de la peor manera posible. Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. No las sequé. Dejé que ella las viera. Dejé que viera mi quebranto, mi arrepentimiento. Esa noche, en la carretera, continué, mi voz temblorosa. Me pasó algo que no puedo explicar. Algo que me hizo ver lo que estaba perdiendo. Me hizo ver que el verdadero infierno no es un lugar, es una vida sin la gente que amas. Y me di cuenta, hija, de que te he estado perdiendo cada día durante 5 años, y no quiero perderte más. Me levanté, rodeé la mesa, y me arrodillé junto a su silla. Un hombre de 60 años, un trailero rudo, arrodillado en el suelo de su cocina. Tomé su mano. Estaba fría. No te pido que me perdones hoy, ni mañana. Sé que me lo tengo que ganar, pero te pido una oportunidad. Déjame quedarme. Déjame vender el valiente. Déjame arreglar el jardín. Déjame hacerte el desayuno. Déjame intentar por primera vez en mucho tiempo ser tu papá. Sofía se quedó quieta, su mano en la mía. Miró mi rostro, mis lágrimas, y por primera vez desde que llegué, vi algo más que dolor en sus ojos. Vi una chispa de la niña que recordaba. La niña que corría a recibirme cuando volvía de un viaje largo. Lloró abiertamente, sollozos que sacudían todo su cuerpo, liberando años de pena y soledad. Y yo lloré con ella. Lloramos por Elena. Lloramos por los años perdidos. Lloramos por el extraño y terrible milagro que me había traído de vuelta a su puerta. Después de un largo rato, su llanto amainó. Apretó mi mano. El jardín realmente necesita ayuda, dijo con una pequeña sonrisa temblorosa a través de las lágrimas. Las rosas de mamá se están muriendo. Las salvaremos, respondí, mi corazón llenándose de una esperanza que pensé que nunca volvería a sentir. Juntos. No fue un final de cuento de hadas. Las heridas eran demasiado profundas para sanar en una tarde. Pero fue un comienzo. El primer paso en un nuevo camino. Uno que no estaba pavimentado con asfalto, sino con la promesa de la redención y el amor reencontrado. Esa noche, por primera vez en 5 años, no dormí en la cabina de mi camión. Dormí en mi vieja cama, en mi vieja casa. Y por la mañana, el olor que me despertó no fue el del diésel y la soledad, sino el del café recién hecho que mi hija estaba preparando para los dos. El zorro del asfalto había llegado a casa. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo sentir el frío del desierto o el calor de una segunda oportunidad, déjanos un like, carnal. Y no te olvides de comentar de nuevo desde dónde nos estás leyendo. Queremos saber hasta qué rincón del mundo llegó la historia del zorro del asfalto. Les mandaremos un abrazo bien fuerte en los próximos videos y cuídense mucho en la carretera.